Me llamo Kesia y, a los 34 años, finalmente cumplí mi sueño de comprar mi propia casa. Tras años ahorrando cada céntimo, lo mantuve en secreto de mi familia, que siempre se involucraba demasiado. Pero un día, llegué a casa temprano y encontré a mi madre, Juana, dando un turno autorizado a mi cuñada, Vanessa, y a su amiga Olivia. Me quedé petrificada, con la rabia creciendo al ver cómo invadían mi privacidad. Si alguna vez has tenido familiares que han cruzado tus límites, deja un comentario abajo y dime desde dónde me lees. Por favor, suscríbete si quieres saber qué pasó después. Crecer en la casa de los Colín significaba no tener nunca un momento de verdadera intimidad. Mi madre, Juana, era la definición de una madre sobreprotectora antes de que existiera ese término. Desde mis primeros recuerdos, el espacio personal era un concepto extraño. La puerta de mi habitación de niña no tenía cerradura porque somos familia y la familia no tiene nada que ocultar. Esta filosofía familiar se extendía a todos los aspectos de mi vida. Todavía recuerdo la humillación ardiente que sentí a los 13 años cuando descubrí a mi madre leyendo mi diario. Ese pequeño cuaderno rosa con un candado frágil era mi refugio, el único lugar donde creía que mis pensamientos eran míos. Cuando la enfrenté, con lágrimas corriendo por mi rostro, ella parecía genuinamente desconcertada por mi angustia. «Necesito saber qué pasa en tu vida, Kesia», dijo con una calma exasperante. «¿Cómo puedo protegerte si no?». Ese momento cristalizó algo para mí. En nuestra casa, amor y control se consideraban lo mismo. Mi madre abría mi correo, escuchaba mis llamadas telefónicas e interrogaba a mis amigos con la tenacidad de un agente del CNI. Mi padre, Guillermo, era más distante, pero nunca cuestionaba su comportamiento, creando una alianza silenciosa que no podía romper. Todo cambió drásticamente cuando nació mi hermano, Esteban, cuando yo tenía 8 años. Rápidamente se convirtió en el hijo predilecto, aunque sometido al mismo control asfixiante que yo soportaba. Pero, a diferencia de mí, Esteban parecía prosperar bajo la atención, quizás porque, como único varón y el menor, la vigilancia venía con privilegios extra. «Tu hermano necesita más apoyo», era la respuesta habitual cuando señalaba la disparidad en nuestro trato. Aprendí a necesitar menos, a desear menos y, finalmente, a esperar menos. Aprendí a guardar lo importante en mi interior, no en diarios que podían ser descubiertos. Cuando me fui a la universidad, pensé que la libertad había llegado. Elegí una universidad estatal a 4 horas de distancia, lo bastante lejos como para vivir en la residencia. Esos primeros meses fueron embriagadores. Nadie controlaba cuándo llegaba o con quién pasaba el tiempo. Podía desayunar helado si quería. Pero la libertad duró poco. A mitad de curso, mi madre se había hecho amiga de mi asesora de residencia, Laura, y recibía actualizaciones regulares sobre mis idas y venidas. Me sorprendía con visitas al menos 2 veces al mes, siempre trayendo comida casera y productos de limpieza, y reorganizando mi lado de la habitación mientras lamentaba que mi compañera, Zoe, debía ser una mala influencia por cómo mantenía sus cosas. Tras la universidad, acepté un trabajo como analista financiera en nuestra ciudad, en parte porque era una gran oportunidad, pero principalmente porque la alternativa, un puesto en Madrid, fue recibida con tal campaña de preocupación y culpa que me rendí al tirón de la obligación familiar. «La familia permanece unida», insistía mi madre. «Me lo agradecerás cuando tengas tus propios hijos y necesites ayuda». El patrón continuó mientras consolidaba mi carrera. Alquilé un piso a 15 minutos de la casa de mis padres, lo bastante cerca como para que rechazar las cenas de los domingos fuera casi imposible, pero lo bastante lejos como para que las visitas diarias requirieran algo de planificación. Cuando Esteban se casó con Vanessa hace 5 años, observé con una mezcla de envidia y preocupación cómo ella era absorbida por nuestra dinámica familiar. Vanessa era todo lo que yo no era. Extrovertida, dispuesta a compartir cada detalle de su vida y, aparentemente, cómoda con la intromisión de mi madre. Hablaban a diario, compraban juntas, y Vanessa consultaba a mi madre desde recetas hasta consejos de pareja. Cuando Esteban y Vanessa compraron su casa a solo 3 manzanas de la de mis padres, mi madre estaba eufórica. «Ahora solo necesitamos encontrarte un lugar en el barrio», me decía, enviándome regularmente anuncios de casas en su calle. «Entonces estaremos todos juntos, como debe ser». Pero yo llevaba años ahorrando en silencio, viviendo muy por debajo de mis posibilidades e invirtiendo con cuidado. Como analista financiera,
Entendía el poder del interés compuesto y el ahorro disciplinado. A los 34 años, había reunido un pago inicial sustancial, suficiente para considerar casas en barrios alejados de la órbita familiar. Hace 3 años intenté explicar mi deseo de mayor independencia. La reunión familiar que convoqué para discutir mi posible mudanza a la parte este de la ciudad, a unos 30 minutos, se convirtió en una intervención, con todos, desde mi padre hasta Esteban y mi tía Patricia, enumerando razones por las que separarme de la familia sería desastroso. Siempre has sido tan sensible, dijo mi madre con lágrimas en los ojos. Si te mudas tan lejos, ¿quién te cuidará si no contestas el teléfono? ¿Quién te llevará sopa si estás enferma? Derrotada, renové el contrato de mi piso. Pero algo cambió dentro de mí. Comencé a entender que mi independencia no me sería concedida, tendría que tomarla. Y así, con cada mes que pasaba, mi determinación crecía junto con mi cuenta de ahorros. La decisión de mantener mi búsqueda de casa en secreto no fue tomada a la ligera. Había visto cómo se comportó mi familia cuando Esteban y Vanessa compraron su casa. Mi madre se involucró en cada paso del proceso, asistiendo a todas las visitas, ofreciendo opiniones no solicitadas sobre todo, desde la seguridad del barrio hasta los acabados de los armarios de la cocina, e incluso intentando negociar directamente con el vendedor a pesar de la presencia de un agente inmobiliario. Todavía recuerdo la cara de Vanessa en lo que sería su salón, su entusiasmo apagándose mientras mi madre declaraba que el techo era demasiado bajo y las ventanas orientadas al sur un problema para los muebles. Aunque a Vanessa le encantaba la casa, empezó a repetir las preocupaciones de mi madre, sus propias preferencias disolviéndose bajo el peso de la opinión familiar. No podía soportar la idea de que mi sueño fuera desmantelado de la misma manera. Así que, cuando estuve financieramente lista para comprar, creé una elaborada coartada. Dije a mi familia que estaba tomando un curso de planificación financiera los martes y jueves por la noche, cuando en realidad me reunía con agentes inmobiliarios y visitaba propiedades. Usaba mis descansos para el almuerzo para hablar con brokers hipotecarios e inspectores de viviendas. Me convertí en experta en desviar conversaciones sobre mis planes futuros. Mi búsqueda comenzó en enero, el mes más frío del año, cuando el mercado inmobiliario estaba en su punto más bajo. Pensé que menos opciones significaban menos posibilidades de que alguien me viera en una casa abierta. Investigué cuidadosamente los barrios, buscando áreas con buen potencial de revalorización, pero lo bastante lejos de los lugares habituales de mi familia para minimizar descubrimientos accidentales. El proceso fue agotador. Sin el apoyo familiar, cada decisión recaía únicamente sobre mis hombros. Había noches en las que me quedaba despierta preguntándome si el secretismo valía el estrés, si estaba exagerando ante lo que mi madre sin duda describiría como su preocupación amorosa. Pero luego recordaba la expresión de Vanessa en aquel salón, y mi resolución se fortalecía. Tras ver 27 casas, la encontré, una colonial de los años 20 con suelos de madera originales, una ventana en arco perfecta para leer y un pequeño pero encantador jardín trasero. Estaba en una calle tranquila en Robledo, un barrio a 35 minutos de la casa de mis padres, conocido por sus árboles maduros y su ambiente comunitario. En el momento en que crucé la puerta, sentí algo que raramente había experimentado al crecer. Paz. Mi agente inmobiliaria, Sofía, notó mi reacción de inmediato. A diferencia de otros agentes con los que había trabajado, ella nunca me presionó ni apresuró mis decisiones. Una mujer de unos 50 años, con una risa fácil y un trato directo, había entendido rápidamente mi situación sin necesidad de explicarle demasiado. «Te encanta esta», dijo, no como pregunta, sino como afirmación. «Tan obvio es». «Kesia, llevo 3 meses enseñándote casas. Es la primera vez que pareces estar ya viviendo en una». El proceso de cierre fue estresante. Programé la firma para un miércoles por la mañana, diciendo en la oficina que tenía una cita médica y a mi familia que tenía una reunión importante con un cliente. Creé una nueva dirección de correo electrónico solo para la correspondencia relacionada con la casa y hice que todos los documentos se enviaran a un apartado de correos que alquilé. Pagué extra por un notario móvil para que me encontrara en una cafetería en lugar de ir a la oficina de títulos, donde podrían verme. A lo largo de todo esto, la culpa me carcomía. ¿Estaba siendo ridícula? ¿Se sentiría realmente herida mi familia porque había pasado por este hito sin ellos? La duda era casi paralizante a veces, pero cada vez que mi madre me hablaba de otra casita perfecta cerca de ellos, me reafirmaba en mi camino secreto.
El día que recibí las llaves fue surrealista. Sofía me encontró en la casa, entregándome no solo las llaves, sino también una botella de cava y una pequeña planta. Toda casa nueva necesita algo vivo para darte la bienvenida, dijo, dándome un abrazo rápido. Estoy orgullosa de ti, Kesia. Este es tu espacio, en tus términos. Me quedé en el salón vacío después de que ella se fuera, con las llaves apretadas en la mano, abrumada por una mezcla de euforia e incredulidad. Lo había logrado. Tenía una casa. Las paredes a mi alrededor eran mías. Por primera vez, tenía un espacio que era verdadera, legítima y legalmente mío. Mudarme gradualmente fue otro ejercicio de subterfugio. Mantuve mi piso como tapadera, trasladando mis pertenencias en pequeñas cargas que no se notarían si alguien aparecía de improviso. Inventaba excusas para faltar a las reuniones familiares de fin de semana para poder pintar o montar muebles. Me volví experta en hacer videollamadas desde habitaciones vacías, posicionando cuidadosamente la cámara para no mostrar nada de mi entorno. Esas primeras semanas fueron una extraña doble vida. En mi piso, todo seguía como se esperaba. En mi casa, creé lentamente el hogar que siempre quise. Pinté el salón de un suave verde salvia que habría hecho que mi madre arrugara la nariz en desaprobación. Organicé mis libros por colores en lugar de alfabéticamente, como ella insistía que era el único método sensato. Colgué arte que me hablaba en lugar de combinar con mis muebles. Pequeñas rebeliones, pero cada una declaración de independencia. Planeé revelar mi compra eventualmente. No pretendía mantenerlo en secreto para siempre, solo el tiempo suficiente para establecer el espacio como indiscutiblemente mío. Imaginaba invitarles a una cena una vez que todo estuviera exactamente como quería, presentándoles mi logro como un hecho consumado, mi madre orgullosa de mi disciplina financiera, mi padre impresionado por mi independencia. Pero la vida raramente sigue nuestros escenarios cuidadosamente construidos, y las familias rara vez responden según los guiones que escribimos para ellas en nuestras mentes. El día que todo cambió fue, al principio, un miércoles de finales de abril, cuando la primavera empezaba a imponerse sobre el frío persistente del invierno. Llevaba casi 6 semanas en mi casa, aún llevando mi doble vida, aún reuniendo valor para la gran revelación. Esa mañana, tenía una reunión programada con un cliente importante a las 2. Había preparado proyecciones financieras detalladas y ensayado mi presentación hasta poder hacerla en sueños. Pero a las 11:30, mi teléfono vibró con un mensaje de mi jefe. Marcos, reunión Lofton cancelada, reprogramada para el próximo martes. Tómate la tarde si quieres, has estado trabajando muchas horas. Me quedé en mi escritorio, momentáneamente desorientada por el tiempo libre inesperado. Normalmente, usaría ese regalo para ir a mi casa y seguir instalándome. Tenía programada la entrega de unas estanterías la semana siguiente y necesitaba despejar el espacio donde irían. Tomé una decisión rápida, recogí mis cosas, le dije a mi asistente, Dedra, que me iba por el día y me dirigí a casa. Mi casa, no mi piso. El trayecto fue agradable, con el sol primaveral calentando mi coche mientras planeaba mentalmente mi tarde. Finalmente colgaría el espejo que había encontrado en una tienda de antigüedades el fin de semana anterior. Tal vez organizaría los armarios de la cocina de una manera más lógica que la del propietario anterior. Tareas pequeñas y satisfactorias que reforzaban mi propiedad del espacio. Al girar hacia mi calle, una sensación de paz me invadió, como siempre al acercarme a mi casa. Esa paz se hizo añicos al instante cuando vi los coches en mi entrada. Un Lexus SUV plateado que reconocí como el de mi madre y un Honda azul de Vanessa. Junto a ellos, un compacto rojo que no reconocí. Mi corazón dio un vuelco mientras pasaba lentamente por mi propia casa, incapaz de procesar lo que veía. Tal vez era un error. Quizás estaban visitando a alguien más en la calle. Pero no, los coches estaban definitivamente en mi entrada. Y mientras daba la vuelta a la manzana, con la mente acelerada, vi movimiento a través de mi ventana principal. Alguien estaba dentro de mi casa. Aparqué a la vuelta de la esquina, con las manos temblando tanto que dejé caer las llaves 2 veces antes de cerrar el coche. Acercándome a pie, avancé cautelosamente por el lateral de mi propiedad, donde una fila de hortensias ofrecía algo de cobertura. Ahora podía escuchar voces a través de la ventana del comedor, parcialmente abierta. El moldurado es original de la casa, decía mi madre, con su voz de guía turística en plena acción.
Kesia no tiene idea de la suerte que tuvo al encontrar un lugar con estos detalles arquitectónicos intactos. Me agaché más, acercándome a la ventana. A través de una rendija en las cortinas, vi a mi madre gesticulando grandiosamente en mi comedor. Vanessa asentía con aprecio, mientras una mujer que no reconocí, una rubia elegantemente vestida, examinaba el armario empotrado para la vajilla. ¿Ya ha decidido un esquema de colores?, preguntó la desconocida. Esta sala sería espectacular con un azul marino profundo en las paredes. Olivia, ya sabes lo indecisa que puede ser, respondió mi madre con una risa que me heló la sangre. Por eso quería enseñarte el lugar. Necesita orientación, y tu ojo para el diseño sería de gran ayuda. Se movieron fuera de mi vista, sus voces desvaneciéndose mientras pasaban a la cocina. Me quedé inmóvil, con una tormenta de emociones que hacía imposible pensar con claridad. ¿Cómo lo habían descubierto? ¿Cómo habían entrado? ¿Quién era esta Olivia a la que mi madre sentía derecho a compartir mi espacio privado? Cambié de posición, acercándome a la ventana de la cocina, donde podía escucharlas más claramente. La voz de mi cuñada se filtraba a través del cristal. La cocina es bonita, pero tan anticuada. Esos armarios tendrían que cambiarse de inmediato, decía Vanessa. Y las encimeras, no puedo creer que se conformara con laminado. La ayudaremos a renovar, aseguró mi madre. Guillermo y yo pensamos darle algo de dinero por su cumpleaños para actualizar este espacio. No es funcional para recibir invitados. Me mordí el labio con fuerza, saboreando sangre. Recibir invitados. Había comprado esta casa como mi santuario, no como un lugar para reuniones familiares. La cocina era perfectamente funcional para mis necesidades, y amaba el encanto vintage de los armarios originales. Se movieron de nuevo, con pasos en el piso superior indicando que habían subido. Me arrastré hacia la parte trasera de la casa, donde un gran roble ofrecía cobertura, esforzándome por escuchar a través de la ventana del baño, parcialmente abierta. El dormitorio principal recibe una luz matinal maravillosa, decía mi madre. Estoy pensando en cortinas gruesas, tal vez en Burdeos, para añadir sofisticación. ¿Cuánto pagó por este lugar?, era la voz de Olivia, preguntando casualmente por mi transacción financiera más privada. Justo por debajo de 300.000, respondió mi madre sin dudar. Tenía un buen pago inicial ahorrado, pero aún pienso que pagó de más. El mercado en esta zona no es tan deseable como le hizo creer el agente. Me tapé la boca con la mano para sofocar un jadeo audible. No solo sabía mi madre el precio de compra, sino que lo compartía libremente con una completa desconocida para mí. La violación se sentía física, un golpe en el pecho que dificultaba respirar. Bueno, el patio trasero es perfecto para barbacoas de verano, intervino Vanessa. Ya me imagino usando ese espacio cuando haga más calor. Esteban podría poner su barbacoa allí. Estaba pensando lo mismo, asintió mi madre. Y hay mucho espacio para que jueguen los niños cuando tú y Esteban tengáis familia. La suposición de que mi casa se convertiría en una propiedad familiar común desató una oleada de rabia tan poderosa que tuve que agarrarme al árbol para mantenerme en pie. Esto era exactamente lo que temía, exactamente por lo que había mantenido la compra en secreto. En sus mentes, mi logro no era mío en absoluto. Era un nuevo recurso para que la familia lo utilizara, un nuevo espacio para que ocuparan y controlaran. Me quedé allí casi una hora mientras recorrían cada rincón de mi casa, discutiendo sus planes para mi espacio como si fuera una niña incapaz de tomar decisiones. Criticaron las pocas habitaciones amuebladas, planearon renovaciones extensas que no deseaba ni podía permitirme, y organizaron un calendario de reuniones familiares en mi patio trasero. Una guerra rugía dentro de mí entre la confrontación y la retirada. Una parte de mí quería irrumpir, con las llaves tintineando, y exigir que se fueran de inmediato. Otra parte, condicionada por décadas de dinámicas familiares, susurraba que hacer una escena solo probaría su punto de que era emocional, irracional y necesitaba su guía. Al final, elegí una tercera opción, esperar en silencio hasta que se fueran y luego asegurarme de que esto nunca volviera a pasar. Me quedé oculta hasta que escuché la puerta principal abrirse y el murmullo de despedidas. Asomándome cuidadosamente por la esquina de la casa, vi a mi madre cerrar mi puerta con una llave que nunca le había dado. Las tres mujeres charlaron brevemente junto a sus coches,
mi madre dando una palmadita afectuosa en el hombro de Vanessa antes de que partieran en vehículos separados, completamente ajenas a mi presencia o a la tormenta que habían desatado. En el momento en que sus coches desaparecieron, corrí a mi puerta principal, con las manos temblando de rabia y determinación. Dentro, el persistente aroma del perfume floral distintivo de mi madre, que usaba sin cambios desde mi infancia, flotaba como un fantasma no deseado. Me quedé en la entrada, inspeccionando mi espacio violado, notando pequeños cambios. Un cojín reubicado, un libro movido de donde lo había dejado, una vela desplazada a otra mesa. Mi primera llamada fue a un cerrajero de urgencia. La empresa prometió enviar a alguien en 1 hora y, fiel a su palabra, un joven llamado Diego llegó 45 minutos después. Pagué el extra por el servicio el mismo día sin dudarlo, observando con satisfacción sombría cómo reemplazaba todas las cerraduras de la casa. ¿Problemas con robos en el barrio?, preguntó Diego conversacionalmente mientras trabajaba en la puerta trasera. Algo por el estilo, respondí, sin querer explicar que los intrusos eran mi propia familia. Apenas habían cambiado las cerraduras cuando mi teléfono empezó a sonar, el nombre de mi madre parpadeando en la pantalla. Lo dejé ir al buzón de voz. Volvió a llamar de inmediato y, de nuevo, lo ignoré. A la tercera llamada, finalmente contesté, saliendo al patio trasero para una conversación que sabía sería difícil. Kesia. La voz de mi madre era afilada con indignación. Acabo de intentar pasar por tu casa de nuevo para dejar unas muestras de pintura y mi llave no funciona. ¿Cambiaste las cerraduras? La admisión casual de que había planeado una segunda visita no autorizada el mismo día desató una nueva ola de rabia. Sí, cambié las cerraduras, respondí, luchando por mantener la voz firme. ¿Te gustaría explicar por qué tenías una llave de mi casa en primer lugar? ¿O por qué te sentiste con derecho a dar un tour a Vanessa y a alguien que ni siquiera conozco? Hubo un momento de silencio, y casi podía ver la expresión de mi madre, el destello fugaz de culpa reemplazado rápidamente por una defensa justificada. No sé por qué estás molesta, dijo finalmente. Solo estaba orgullosa de tu logro y quería mostrarle a Vanessa y a Olivia tu hermosa casa. Olivia es diseñadora de interiores, ¿sabes? Tenía ideas maravillosas para tu espacio. Ese no es el punto, mamá, dije, con la voz alzándose a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. No tenías permiso para estar en mi casa. No tenías permiso para hacer una copia de mi llave. No tenías permiso para compartir detalles de mi compra privada con extraños. Olivia no es ninguna extraña, bufó mi madre. Es la hija de Denise. ¿Te acuerdas de Denise de la iglesia? Además, somos familia, Kesia. La familia no necesita permiso. Ese es exactamente el problema, dije. Nunca has respetado mis límites. Nunca. Desde leer mi diario de niña hasta abrir mi correo de adulta. ¿Abrir tu correo?, interrumpió, pero su voz tenía ese ligero cambio de tono que reconocía de la infancia cuando la pillaban en una mentira. Sí, mamá. Los documentos de cierre de esta casa me fueron enviados por correo. Así fue como lo descubriste, ¿verdad? Tomaste mi correo de mi piso mientras estaba en el trabajo. El silencio al otro lado confirmó mi sospecha. Kesia, dijo finalmente, con la voz suavizándose en el tono persuasivo que siempre lograba hacerme dudar de mí misma. Estaba preocupada por ti. Últimamente has estado tan reservada, faltando a las cenas familiares, no contestando las llamadas de inmediato. Pensé que algo podría estar mal. Cuando vi el sobre de la empresa de títulos, temí que estuvieras en algún problema financiero. Entonces lo abriste, hiciste una copia de mi llave sin mi conocimiento y luego te sentiste con derecho a entrar en mi casa y dar tours mientras estaba en el trabajo. Mi voz volvía a subir, años de frustración reprimida burbujeando a la superficie. Estás exagerando todo esto, respondió, con un tono defensivo regresando a su voz. Iba a decírtelo este fin de semana. Pensé que podríamos sorprenderte con ayuda para decorar. Vanessa y yo elegimos cortinas para el salón que serían mucho mejores que esas cosas endebles que tienes ahora. Cerré los ojos, presionando los dedos contra mi sien, donde comenzaba a formarse un dolor de cabeza. Mamá, lo que hiciste estuvo mal. Fue una violación de mi privacidad y mi confianza. Tengo 34 años. No soy una niña. Esta es mi casa, comprada con mi dinero, y no tenías derecho. No tenía derecho, interrumpió, con la voz alzándose para igualar la mía.
Soy tu madre. Todo lo que he hecho siempre ha sido por tu bien, para ayudarte, para guiarte. Y así es como me lo agradeces, quedándome fuera de la casa de mi propia hija. Sí, dije, con una extraña calma instalándose en mí al darme cuenta de que no habría reconocimiento de su error, ni disculpas. Y seguirás quedándote fuera hasta que puedas respetar mis límites. Terminé la llamada mientras ella comenzaba otra protesta, luego apagué mi teléfono por completo, necesitando espacio para procesar lo que había pasado y lo que vendría después. Ese espacio duró poco. Justo cuando preparaba una taza de té para calmar mis nervios, un golpe en la puerta principal anunció la llegada de mi hermano Esteban. Su rostro estaba rojo de ira cuando abrí la puerta, con la cadena de seguridad aún puesta. ¿Qué demonios, Kesia?, exigió sin preámbulos. Mamá está en casa llorando por tu culpa. Hola a ti también, Esteban, dije, sin hacer ningún movimiento para quitar la cadena o dejarlo entrar. Supongo que te llamó inmediatamente después de nuestra conversación. Por supuesto que lo hizo. Está devastada. ¿Cómo pudiste acusarla de violar tu privacidad cuando todo lo que intentaba era ayudarte? Estudié el rostro de mi hermano, preguntándome si realmente no veía el problema o si la lealtad familiar simplemente estaba anulando su sentido de lo correcto e incorrecto. ¿Te dijo mamá que hizo una copia de mi llave sin mi permiso y llevó a Vanessa y a una extraña a mi casa mientras estaba en el trabajo? Un destello de duda cruzó sus facciones, pero fue rápidamente suprimido. Estaba emocionada por ti. Quería ayudar a hacer de tu casa un hogar. Ya era mi hogar, dije en voz baja. Mi hogar, Esteban. Mío. No suyo para redecorar, no de Vanessa para planear barbacoas, ni un espacio comunitario para que la familia lo use a su antojo. Siempre ha sido así, dijo, sacudiendo la cabeza. Tan egoísta, tan envuelta en tu necesidad de espacio. Se supone que la familia está involucrada en la vida de los demás. Eso es lo que es el amor. No, Esteban. Eso es lo que es el control. Amor habría sido respetar mi elección de comprar una casa sola. Amor habría sido esperar a que os invitara a mi espacio cuando estuviera lista. La expresión de mi hermano se endureció. Entonces, eso es todo. Vas a cortarnos a todos porque mamá intentaba ayudar. Estoy estableciendo límites, le corregí. Algo que debí hacer hace años. ¿Límites?, repitió con una risa amarga. Esa es solo una palabra sofisticada para apartar a las personas que te quieren, ¿sabes qué? Bien. Ten tu precioso espacio, pero no vengas llorando cuando te des cuenta de lo sola que estás en tu pedestal. Se giró y regresó furioso a su coche, dejándome temblando físicamente por la confrontación en la entrada. En cuestión de horas, comenzaron a llegar los mensajes de texto. La tía Patricia expresó su decepción por mi trato cruel hacia mi madre. Mi primo Raúl sugirió que necesitaba terapia para abordar mi paranoia sobre la involucración familiar. Incluso mi padre, normalmente el pacificador, envió un mensaje escueto pidiéndome que me disculpara con mi madre por exagerar. La narrativa familiar se estaba formando sin mi aporte. Kesia estaba siendo dramática. Kesia estaba siendo egoísta. Kesia estaba rechazando el amor familiar. Nadie, al parecer, estaba dispuesto a considerar que tener una llave hecha sin permiso, entrar en una casa sin invitación y planear renovaciones no solicitadas podría ser el comportamiento problemático en esta situación. Mientras el sol se ponía en ese día tumultuoso, me senté sola en mi salón, rodeada de las paredes que había pintado con colores de mi elección, sosteniendo una taza de té que se había enfriado hace tiempo. Me sentía vulnerable, expuesta y, sin embargo, extrañamente liberada. Por primera vez, había mantenido mi posición completamente, sin vacilar, sin capitular finalmente ante la presión familiar. El costo fue alto, las relaciones familiares tensas, tal vez irreparablemente. Pero al mirar a mi alrededor, al espacio que era verdaderamente mío, supe que había tomado la decisión correcta. Las cerraduras estaban cambiadas. La barrera física estaba asegurada. Ahora venía la parte más difícil. Mantener los límites emocionales contra la marea de manipulación familiar que sabía que apenas comenzaba. Los días siguientes al enfrentamiento se asentaron en un nuevo patrón incómodo. Mi madre, maestra del tratamiento de silencio cuando se sentía frustrada, no volvió a llamar. Los mensajes de mi hermano se volvieron cada vez más fríos antes de detenerse por completo.
Los mensajes grupales familiares sobre las cenas de los domingos y los cumpleaños próximos notablemente me excluían. Era como si se hubiera emitido un decreto. Kesia estaba en el exilio hasta que se arrepintiera. Una semana después de cambiar las cerraduras, llegué a casa y encontré una gran cesta de regalo en mi porche. Una ofrenda de paz, quizás. La tarjeta adjunta decía: pensé que estos artículos podrían ayudar a calentar tu casa. La familia siempre perdona. Cena del domingo a las 5:30. Con cariño, mamá. Dentro de la cesta estaban las cortinas Burdeos que había mencionado para mi dormitorio, un juego de toallas de cocina en un color que no me gustaba y varias fotos familiares enmarcadas que había elegido deliberadamente no exhibir en mi nuevo espacio. El mensaje era claro. Mi madre estaba dispuesta a perdonar mi transgresión si regresaba al redil y permitía que su visión para mi hogar avanzara. Devolví la cesta intacta al porche de mis padres esa noche con una nota propia. Gracias por pensar en mí, pero ya he seleccionado decoración que se adapta a mi gusto. No estaré en la cena del domingo, ya que aún estoy procesando la violación de mi privacidad. Espero que con el tiempo puedas entender por qué tus acciones fueron hirientes. 2 días después, mi colega Alicia mencionó haberse encontrado con mi madre en el supermercado. Parecía muy preocupada por ti, informó Alicia. Dijo que has estado actuando de manera errática, aislándote de la familia. Preguntó si también has estado comportándote de forma extraña en el trabajo. La campaña se había extendido más allá de los miembros directos de la familia. Ahora mi madre se acercaba a mis compañeros de trabajo, pintándome como inestable, sentando las bases para invalidar mis decisiones. Era una táctica familiar, una que había empleado durante mis años universitarios cuando intenté establecer mi independencia por primera vez. A medida que mayo se convertía en junio, los intentos de manipulación se volvieron más variados. Mi tía Patricia llamó para informarme que mi madre había ido al médico con síntomas preocupantes, insinuando fuertemente que mi frialdad estaba afectando su salud. Mi prima Emilia se puso en contacto para sugerir una sesión de terapia familiar para superar este momento difícil, una sugerencia que podría haber tenido mérito si no hubiera venido con la suposición subyacente de que yo era la que necesitaba arreglo. Mientras tanto, tomé medidas prácticas para proteger mis nuevos límites. Contraté una empresa de seguridad para instalar cámaras en las puertas delantera y trasera, añadí luces con sensor de movimiento y configuré un timbre con vídeo. Estas medidas parecían extremas, como algo sacado de un thriller psicológico más que precauciones necesarias contra la propia familia, pero la tranquilidad que proporcionaban valía cada céntimo. Cuando se acercó el Día de Acción de Gracias, la presión se intensificó. Las fiestas familiares eran sagradas en nuestro hogar, la asistencia obligatoria salvo hospitalización o viajes fuera de la comunidad. Mi padre, rompiendo su silencio de meses, llamó directamente. Tu madre ha puesto un lugar para ti, dijo sin saludo, su voz áspera con desaprobación. La cena es a las 3. Vanessa está haciendo su cazuela de boniato. La suposición de que simplemente aparecería, que meses de conflicto podían ser barridos por mantener las tradiciones navideñas, era tan típica que casi me reí. No estaré allí, papá, dije en voz baja. He hecho otros planes. En verdad, mis otros planes involucraban un día tranquilo en casa y una cena con mi amiga Sofía, que me había invitado tras escuchar sobre mi situación familiar. Pero no debía ninguna explicación. Esto ha durado demasiado, Kesia, dijo mi padre, su voz adoptando el tono severo que había acallado discusiones durante mi infancia. Has dejado claro tu punto. Tu madre se siente terrible por el malentendido. ¿Malentendido?, interrumpí, incapaz de dejar pasar la caracterización. No hubo malentendido. Mamá hizo una copia de mi llave sin permiso y entró en mi casa sin consentimiento. Eso no es un malentendido, papá. Es una violación. Es tu madre, respondió, como si este estatus de relación otorgara inmunidad frente al respeto básico por los límites. Sí, lo es, y la quiero, pero no puedo continuar en una relación donde no se respeta mi autonomía. El silencio que siguió estaba cargado de décadas de dinámicas familiares no dichas. Finalmente, mi padre suspiró. No te reconozco más, Kesia. La hija que criamos nunca le daría la espalda a la familia. La acusación dolió, pero bajo el dolor había una revelación. Tal vez realmente no me reconocían más porque, por primera vez, me negaba a ser la hija que habían criado,
una hija que subordinaba sus propias necesidades para mantener la paz familiar. No le estoy dando la espalda a la familia, papá. Estoy pidiendo respeto. Cuando tú y mamá estéis listos para discutir lo que pasó sin desestimar mis sentimientos, estaré aquí. Navidad trajo una nueva táctica. Los regalos aparecieron en mi porche, una torre de paquetes envueltos con tarjetas cargadas de apelaciones emocionales. Navidad sin ti no es Navidad en absoluto, escribió mi madre. Por favor, no castigues a toda la familia por un error. Las palabras un error minimizaban meses de violaciones de límites en un solo error perdonable. Era manipulación envuelta en papel navideño y atada con culpa en lugar de lazos. Dejé los regalos sin abrir en mi habitación de invitados, incapaz de aceptarlos o devolverlos sin sentirme manipulada. Se quedaron allí como una manifestación física del peso emocional que cargaba, un recordatorio del costo de mantener mi postura. Durante este periodo, encontré la necesidad de apoyo para mantener mi resolución frente a una presión familiar tan concentrada. Por recomendación de una colega, comencé a ver a la doctora Enriqueta Cano, una terapeuta especializada en dinámicas familiares. En su cómoda consulta, con paredes azul claro y plantas cuidadosamente cuidadas, comencé a desentrañar los patrones que habían definido mis relaciones familiares durante décadas. Lo que estás experimentando es una respuesta predecible a establecer límites con personas que nunca han tenido que respetarlos antes, explicó la doctora Cano en una sesión. La culpa, los enviados de tu madre que se acercan en su nombre, las preocupaciones de salud, la minimización de la violación, son tácticas comunes para traerte de vuelta a la dinámica establecida. A veces me pregunto si estoy exagerando. ¿Realmente era necesario cambiar las cerraduras? Admití. La doctora Cano se inclinó ligeramente hacia adelante. Kesia, si una amiga te dijera que alguien hizo una copia de la llave de su casa sin permiso y entró mientras ella no estaba, ¿qué le aconsejarías hacer? Planteado de esa manera, la respuesta era obvia. Cambiar las cerraduras. Exacto. El hecho de que la persona que violó tus límites sea tu madre no hace que la violación sea menos seria. De hecho, se podría argumentar que la hace más seria, ya que representa una traición a la confianza que debería existir entre madre e hija. Estas sesiones se convirtieron en mi salvavidas mientras navegaba por el territorio desconocido de ser el chivo expiatorio de la familia. La doctora Cano me ayudó a reconocer que el dolor que sentía era válido, que mi deseo de privacidad y autonomía era saludable y que la incomodidad de mantener los límites era temporal, mientras que la libertad ganada era permanente. Fuera de la terapia, comencé a construir un sistema de apoyo de amigos que respetaban mis límites sin cuestionar. Sofía, mi agente inmobiliaria, se convirtió en una amiga cercana, siempre lista con consejos prácticos o simplemente un oído comprensivo. Mi compañero de trabajo, Damián, me invitó a unirme a sus amigos para noches de juegos semanales, proporcionando conexión social sin los campos minados emocionales de las reuniones familiares. Mi vecina de al lado, Graciela, una maestra jubilada con una actitud directa y talento para la jardinería, ofrecía tanto compañía como orientación mientras aprendía a cuidar mi pequeño patio trasero. Estas relaciones, libremente elegidas y mutuamente respetuosas, contrastaban marcadamente con las conexiones cargadas de obligaciones de mi familia. Por primera vez, experimenté lo que se sentía ser valorada por quien era en lugar de por lo bien que me conformaba a las expectativas de los demás. La parte más difícil de este periodo fue lamentar la relación familiar que siempre había deseado en lugar de la que realmente tenía. Hubo noches en las que lloré hasta quedarme dormida, llorando por la madre que podría haber estado feliz por mi logro en lugar de verlo como una oportunidad para reafirmar el control. Lamenté al padre que podría haber defendido mi derecho a la independencia. El hermano que podría haber entendido mi perspectiva en lugar de alinearse automáticamente en mi contra. Pero a través de las lágrimas, la culpa y los días de duda, me aferré a una verdad innegable. Esta casa era mía. El espacio que había creado dentro de estas paredes era un reflejo de mis propios gustos, mis propias elecciones, mi propio yo. Y ese yo valía la pena proteger, incluso a un gran costo. 6 meses después del incidente de cambio de cerraduras, en una fresca tarde de octubre, respondí a un golpe en mi puerta y encontré a mi hermano Esteban solo en mi porche. Sin Vanessa, sin padres, solo Esteban, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta y una expresión que no podía leer del todo. ¿Podemos hablar?, preguntó, moviéndose incómodamente de un pie a otro. Dudé.
escaneando su rostro en busca de señales de una misión familiar para traerme de vuelta al redil. No encontrando ninguna, me hice a un lado y le hice un gesto para que entrara. Esteban se quedó torpemente en mi salón, asimilando los cambios que había hecho en los últimos meses. La estantería que había construido yo misma, la pared de galería con arte que había coleccionado, los muebles cómodos dispuestos según mis hábitos en lugar de reglas de diseño convencionales. Tu casa está bonita, dijo finalmente. Diferente de lo que imaginaba, pero bonita. Gracias, respondí, aún cautelosa. ¿Quieres tomar algo? Aceptó un vaso de agua y nos sentamos en extremos opuestos de mi sofá, la distancia entre nosotros representando más que solo espacio físico. Te debo una disculpa, dijo Esteban tras un largo silencio, mirando su vaso de agua. Debería haber entendido lo que decía sobre los límites. Ahora lo entiendo, y lamento que me haya tomado tanto tiempo. Las palabras fueron tan inesperadas que por un momento solo pude mirarlo. ¿Qué cambió?, pregunté finalmente. Esteban suspiró pesadamente, colocando su vaso en un posavasos. Vanessa y yo hemos tenido problemas. Nada serio, añadió rápidamente, viendo mi expresión. Pero suficiente para hacernos retroceder y mirar algunos patrones en nuestro matrimonio. Hizo una pausa, pareciendo ordenar sus pensamientos. El mes pasado, Vanessa se dio cuenta de que algunas de sus cosas personales habían sido movidas en nuestro dormitorio. Su diario, algunos documentos del trabajo. Al principio, pensamos que quizás uno de nosotros los había movido y olvidado, o tal vez el servicio de limpieza había desplazado cosas mientras limpiaba. Una sensación fría se asentó en mi estómago, ya anticipando hacia dónde iba esta historia. Luego, Vanessa notó comentarios que mamá hacía, cosas específicas que no podría haber sabido a menos que, se interrumpió, luego me miró directamente a los ojos. A menos que hubiera estado leyendo el diario de Vanessa, igual que solía leer el tuyo. La validación que sus palabras proporcionaron, una confirmación de que no había imaginado ni exagerado las violaciones de límites de mi madre, me golpeó con una fuerza inesperada. Durante años me habían hecho sentir que mi deseo de privacidad era el problema, que mi sensibilidad era el inconveniente. Ahora, aquí estaba la prueba de que el patrón existía fuera de mi percepción. Cuando Vanessa la enfrentó, continuó Esteban, mamá dio las mismas excusas que probablemente te dio a ti, que estaba preocupada, que necesitaba saber qué pasaba en la vida de su nuera para apoyarla mejor, que la familia no guarda secretos. Asentí, demasiado familiarizada con las justificaciones. Vanessa estaba furiosa. Me dijo que o cambiábamos las cerraduras o se quedaba con su hermana por un tiempo. Esteban se pasó una mano por el pelo, luciendo cansado. Eso fue lo que me hizo reaccionar. Si estaba inmediatamente dispuesto a cambiar las cerraduras para proteger la privacidad de mi esposa, ¿por qué te ataqué por hacer exactamente lo mismo para proteger la tuya? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, un reconocimiento honesto del doble rasero que se había aplicado. Porque siempre se supuso que debía aceptar el comportamiento de mamá, dije suavemente. Fui criada para ver sus intrusiones como amor. Esteban asintió lentamente. Y yo fui criado para verte como exagerada cada vez que te resistías. Lo siento, Kesia. Debería haber sido un mejor hermano. Hablamos durante horas esa tarde. Realmente hablamos de una manera que nunca lo habíamos hecho antes. Esteban compartió sus propias experiencias creciendo como el hijo favorito, las presiones sutiles que venían con esa posición. Yo expliqué cómo el aislamiento de la familia estos últimos meses había sido tanto doloroso como esclarecedor. Juntos, desentrañamos las dinámicas que habían moldeado nuestra infancia y continuaban influyendo en nuestras relaciones adultas. No estoy cortando a mamá y papá de mi vida, aclaró Esteban mientras la conversación llegaba a su fin. Y no te estoy pidiendo que te reconcilies si no estás lista. Solo quería que supieras que ahora lo entiendo y apoyo tu derecho a establecer límites, aunque sean diferentes a los míos. Su apoyo, inesperado y no exigido, sintió como el primer ladrillo colocado en una nueva base entre nosotros, no la reconstrucción completa de nuestra relación fraternal, pero un comienzo construido sobre respeto mutuo en lugar de obligación familiar. 2 semanas después de la visita de Esteban, accedí a encontrarme con mis padres en un lugar neutral, una cafetería en el centro. A mi insistencia, nos acompañó una mediadora familiar, una mujer tranquila y profesional llamada Iria, especializada en conflictos familiares de adultos.
Mis padres estaban claramente incómodos con tener a una extraña presenciando nuestra discusión familiar, pero habían aceptado mis términos, una pequeña pero significativa concesión. Quiero comenzar agradeciendo a todos por aceptar esta reunión, comenzó Iria una vez que estuvimos acomodados con nuestras bebidas. Kesia ha explicado algunas de las preocupaciones que han llevado a la distancia actual en su relación. Hoy es una oportunidad para escucharse mutuamente y tal vez encontrar un camino hacia adelante. Mi madre se sentó rígida en su silla, aferrando su café con ambas manos, como si pudiera ofrecer alguna defensa contra la conversación que venía. Mi padre parecía incómodo, pero resuelto, sus ojos moviéndose entre mí y la mediadora. Kesia, ¿te gustaría compartir qué esperas obtener de esta reunión?, preguntó Iria. Había ensayado este momento con la doctora Cano, buscando palabras que fueran firmes pero no acusatorias, claras pero no crueles. Os quiero a los dos, comencé, mirándolos directamente a los ojos. Y extraño teneros en mi vida, pero para reconstruir nuestra relación, necesito un reconocimiento de que entrar en mi casa sin permiso estuvo mal. Y necesito compromisos claros sobre los límites en el futuro. La postura de mi madre se endureció aún más, pero antes de que pudiera hablar, mi padre me sorprendió colocando su mano sobre la de ella. Deberíamos escuchar primero, Juana, dijo en voz baja. Luego, volviéndose hacia mí, continúa, Kesia. Estamos escuchando. El simple acto de ser animada a hablar sin una defensa o rechazo inmediato fue tan inesperado que momentáneamente perdí mis palabras preparadas. Recuperándome, delineé los límites específicos que necesitaba, sin visitas no programadas, sin compartir mi información personal con familiares extensos o amigos, respeto por mis decisiones sobre mi hogar y mi vida, incluso cuando no estuvieran de acuerdo con ellas. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Los ojos de mi madre brillaban con lágrimas contenidas, sus labios apretados en una línea fina que podía indicar ira o el esfuerzo por contener la emoción. Juana, Guillermo, ¿a alguno de vosotros le gustaría responder a lo que Kesia ha compartido?, preguntó Iria suavemente. Mi madre comenzó a hablar, con la voz tensa por la emoción controlada. Nunca quise hacerte daño, Kesia. Todo lo que he hecho siempre ha sido por amor y preocupación por tu bienestar. Era el comienzo de lo que reconocí como su defensa estándar. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Mi padre volvió a hablar. Juana, dijo con una firmeza que raramente le había oído usar con mi madre. Creo que lo que Kesia necesita no es una explicación de tus intenciones, sino un reconocimiento del impacto de tus acciones. Mi madre se volvió hacia él, claramente sorprendida por esta desviación de su habitual rol de pacificador. Intercambiaron una mirada que parecía contener una conversación privada completa, y luego mi madre suspiró profundamente. Tienes razón, dijo primero a mi padre, y luego volviéndose hacia mí. Tienes razón, Kesia. No debería haber entrado en tu casa sin permiso. No debería haber hecho una copia de tu llave. Estuvo mal hacerlo, independientemente de mis intenciones. Las palabras que había esperado meses escuchar casi no se registraron al principio. Un reconocimiento real de la falta sin calificativos ni redirecciones. Sentí que algo apretado en mi pecho comenzaba a aflojarse, un nudo de resentimiento que había cargado tanto tiempo que casi había olvidado que estaba allí. Gracias, dije simplemente. Eso significa mucho para mí. El resto de la reunión no fue fácil. Los viejos patrones se reafirmaban a veces, mi madre cayendo en la defensiva, mi padre ocasionalmente intentando suavizar las dificultades en lugar de abordarlas directamente. Pero con la guía de Iria, logramos mantenernos enfocados en los problemas centrales e incluso llegar a algunos acuerdos preliminares sobre cómo podría funcionar nuestra relación en el futuro. Al final de la sesión de 2 horas, habíamos redactado un marco básico para reconstruir la confianza. Mi madre aceptó enviar un mensaje antes de visitar y esperar una respuesta afirmativa. Mi padre se comprometió a respetar mis decisiones sobre mi hogar y mi vida sin intentar cambiar mi opinión. Prometí hacer esfuerzos para mantener la conexión a través de llamadas regulares y comidas compartidas ocasionales, siendo honesta sobre mis necesidades y límites. Fue un comienzo, imperfecto, pero real. Al prepararnos para irnos, mi padre hizo algo que no había hecho desde que era pequeña. Me abrazó, un abrazo genuino en lugar del gesto superficial que se había convertido en nuestra norma. Estoy orgulloso de ti, susurró. Por defenderte, por esta hermosa casa que has creado,
por convertirte en la mujer fuerte que eres. Esas palabras, tan largamente deseadas y nunca esperadas, trajeron lágrimas a mis ojos. No todo estaba resuelto. No todas las heridas estaban sanadas, pero una puerta que parecía cerrada permanentemente se había abierto lo suficiente para dejar entrar un rayo de esperanza. El proceso de reconstruir la confianza fue lento y no sin retrocesos. Mi madre asistió a 3 sesiones de terapia conmigo y la doctora Cano antes de declararlas innecesarias. Pero esas sesiones establecieron un vocabulario para discutir los límites que nos ayudó a navegar momentos difíciles. Mi padre, sorprendentemente, continuó reuniéndose conmigo y la terapeuta ocasionalmente, aparentemente ansioso por entender las dinámicas que habían moldeado a nuestra familia. 2 meses después de nuestra reunión mediada, invité a mis padres a cenar en mi casa. La invitación vino con parámetros claros: llegada a las 6, salida a las 9, sin discusiones sobre renovaciones o decoración a menos que yo pidiera específicamente opiniones. Para mi alivio, respetaron completamente estos límites, admirando mi hogar tal como estaba en lugar de cómo lo habrían creado ellos. Mientras el invierno se convertía en primavera, comenzó a surgir una nueva normalidad tentativa. Mi relación con mi hermano se fortaleció, construida sobre el respeto mutuo en lugar de la obligación familiar compartida. Vanessa y yo desarrollamos una amistad independiente de nuestra conexión familiar, encontrando puntos en común en nuestras experiencias e intereses compartidos en lugar de simplemente tolerarnos como parientes. La primera reunión familiar verdaderamente exitosa en mi casa ocurrió en abril, exactamente un año después del incidente de cambio de cerraduras. Una pequeña cena de cumpleaños para mi padre, con horarios claros de inicio y fin, invitaciones específicas en lugar de asistencia asumida y lo más importante, un genuino disfrute de la compañía mutua sin las corrientes subterráneas de control y resentimiento que anteriormente habían definido nuestras interacciones. Mientras mi madre se preparaba para irse esa noche, se detuvo en la entrada, mirando alrededor del hogar que había creado. «Sabes», dijo pensativamente, «nunca habría elegido ese color para las paredes de tu salón, pero viéndolo ahora con todo lo que has hecho, debo admitir que te queda perfectamente». Viniendo de mi madre, este reconocimiento de que mis elecciones podían ser válidas, incluso cuando eran diferentes a las suyas, se sintió monumental, un pequeño pero significativo paso hacia verme como una persona separada en lugar de una extensión de ella misma. «Gracias, mamá», dije, sintiéndolo de verdad. «Eso significa mucho». Un año después de cambiar mis cerraduras, me senté en mi jardín en una perfecta tarde de primavera, reflexionando sobre el viaje de los últimos 12 meses. El pequeño patio donde mi madre una vez planeó barbacoas familiares sin mi opinión ahora era mi lugar favorito para el café matutino y la reflexión vespertina. Había plantado lavanda y romero a lo largo de los bordes, su aroma llenando el aire con cada brisa suave. El camino hacia la curación no había sido recto ni simple. Hubo momentos de regresión, mi madre olvidando llamar antes de pasar por casa, mi propio retiro ocasional al silencio defensivo en lugar de la comunicación clara. Pero bajo los inevitables tropiezos había una base de respeto que nunca había existido en nuestra relación antes. Irónicamente, establecer límites firmes había mejorado nuestras relaciones familiares en lugar de destruirlas, como había temido en mis momentos más oscuros. Con expectativas y consecuencias claras, las interacciones se volvieron menos cargadas de tensiones y resentimientos no expresados. Ya no temía las reuniones familiares, anticipando violaciones de límites en cada momento. Mi madre ya no sentía la necesidad de monitorear mi vida constantemente, aceptando gradualmente que mi independencia no era un rechazo hacia ella. El cambio no había sido fácil para ella. A sugerencia de la doctora Cano, mi madre eventualmente comenzó a ver a su propia terapeuta, aunque se negaba a compartir detalles de esas sesiones con la familia. Fuera lo que fuera que discutieran, parecía ayudar, ya que con el tiempo noté cambios sutiles pero significativos en su comportamiento. Comenzó a preguntar en lugar de asumir, a escuchar en lugar de ofrecer soluciones inmediatas, a reconocer cuando su ayuda no era realmente útil. Mi padre, también, había cambiado de maneras que no había anticipado. Una vez que rompí el patrón de esperar que mediaran los conflictos con mi madre, gradualmente encontró su propia voz en las discusiones familiares. Nuestra relación, que durante mucho tiempo se definió principalmente a través de mi madre, desarrolló su propio canal de comunicación directa. Descubrimos intereses compartidos en la historia y la arquitectura que no se habían explorado durante mi infancia.
Quizás la transformación más sorprendente fue en mi relación con Esteban. Los roles de hijo predilecto y chivo expiatorio asignados por dinámicas familiares fuera de nuestro control dieron paso gradualmente a ser simplemente hermano y hermana, con todas las complejidades que eso conllevaba. Discrepábamos a veces, nos apoyábamos a menudo y construimos un vínculo basado en el respeto mutuo en lugar de la mitología familiar compartida. Incluso Vanessa, cuya intrusión en mi casa había sido parte de la violación original, había hecho las paces a su manera. 6 meses después del incidente, me invitó a almorzar, solo nosotras dos. Te debo una disculpa, dijo tan pronto nos sentamos. Nunca debí entrar en tu casa sin tu permiso, y debí haber reconocido lo equivocado que era cuando Juana lo sugirió. Su franqueza fue refrescante, su rendición de cuentas sin excusas ni explicaciones. En ese momento, realmente no vi el problema, continuó. En mi familia, todos entran y salen de las casas de los demás constantemente. Pero eso no significa que tenga derecho a imponer esa dinámica en ti. Tus límites son válidos, y lamento sinceramente haberlos violado. Ese almuerzo marcó el comienzo de una relación entre nosotras que fue elegida en lugar de obligatoria. Descubrimos intereses compartidos en libros y senderismo que nunca habían surgido durante las reuniones familiares. Aunque nunca seríamos mejores amigas, desarrollamos una genuina apreciación mutua independiente de nuestra conexión familiar. Mi casa, una vez el punto focal del conflicto familiar, se convirtió gradualmente en un verdadero santuario. No una cámara de aislamiento que me cortara de las relaciones, como mi familia inicialmente temió, sino un espacio donde podía relacionarme con otros auténticamente porque me sentía segura en mis límites. Las cámaras de seguridad permanecieron como una precaución práctica en lugar de un símbolo de desconfianza. La llave de repuesto fue confiada solo a mi amiga Sofía, con el claro entendimiento de que era solo para emergencias. Estas medidas, que una vez parecieron extremas, ahora parecían simple prudencia, el equivalente adulto a cerrar la puerta del baño. Más allá de mis relaciones familiares, la experiencia de establecer y mantener límites tuvo efectos en cascada en toda mi vida. En el trabajo, me volví más cómoda rechazando proyectos que no se alineaban con mis fortalezas o intereses. En las amistades, aprendí a expresar mis necesidades directamente en lugar de acomodarme a los demás a mi propio costo. En las citas, reconocí las señales de alerta más rápidamente, sin confundir el control con el cuidado o la persistencia con la pasión. La doctora Cano tenía razón, la incomodidad de establecer límites era temporal, pero la libertad ganada era permanente. La culpa que me había atormentado durante esos primeros meses de distanciamiento se disolvió gradualmente, reemplazada por una confianza tranquila en mi derecho a determinar las condiciones de mis relaciones. Todavía había momentos difíciles, por supuesto. Los patrones familiares establecidos durante décadas no desaparecieron por completo en un solo año. Mi madre ocasionalmente caía en sus antiguos comportamientos controladores, especialmente en momentos de estrés o cambio. Pero la diferencia ahora era que estos deslizamientos eran reconocidos y abordados, no aceptados como inevitables ni soportados en resentimiento silencioso. Las cerraduras que había cambiado en un momento de ira justificada llegaron a representar algo más allá de la seguridad física. Simbolizaban mi propiedad no solo de mi propiedad, sino de mi vida, mi derecho a determinar quién tenía acceso a mi espacio, mi tiempo, mi energía. Al cambiar esas cerraduras, me había declarado la autoridad sobre mis propias necesidades y límites, una declaración que seguía resonando en todas mis relaciones. Mientras el crepúsculo se profundizaba en mi jardín esa noche de aniversario, pensé en la joven que había sido un año antes, aterrorizada por el rechazo familiar, pero finalmente dispuesta a arriesgarlo por el bien de su propia autonomía. Deseé poder decirle que el viaje por delante, aunque difícil, conduciría a relaciones más profundas y auténticas de las que nunca había experimentado, que al mantenerse firme, descubriría fortalezas que no sabía que poseía, que la familia que temía perder eventualmente se transformaría en algo más saludable, precisamente porque había sido lo suficientemente valiente como para exigir un cambio. Las llaves de la casa en mi bolsillo se sentían diferentes ahora, familiares en lugar de cargadas de significado. Solo llaves, no símbolos de rebelión o independencia, solo el medio para asegurar un espacio que era innegablemente mío, un espacio donde podía dar la bienvenida a otros en mis propios términos. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con las personas que amas? Nunca es fácil,
pero a veces es necesario para que las relaciones reales crezcan. Si esta historia resonó contigo, por favor deja un comentario abajo compartiendo tu experiencia. Y si encontraste valor en escuchar mi viaje, por favor dale a me gusta, suscríbete y comparte este vídeo con alguien que pueda necesitar escuchar que establecer límites no es egoísta. Es un acto de autorrespeto que, en última instancia, beneficia a todos los involucrados. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, a veces las cerraduras que necesitamos cambiar no están solo en nuestras puertas, sino en patrones que ya no nos sirven.